Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una clase de cálculo integral. Vamos a resolver esta integral que se muestra de dos maneras. Una de ellas por el método de fracciones parciales y el otro por sustitución trigonométrica. Pues bueno, vamos a dar inicio. Esta integral, lo que vamos a escribir rápidamente, se puede descomponer por fracciones parciales, ¿sí? No olvidar que esto se tiene que factorizar. Esto tú lo puedes factorizar de la siguiente manera, ¿sí? Como una diferencia de cuadrados, ¿verdad? X cuadrada por X cuadrada más 1. Pero esto que está aquí sigue siendo una diferencia de cuadrados. Entonces eso también lo puedes escribir como X menos 1 por X más 1 por X cuadrada más 1. De preferencia podemos ordenar, ¿sí? De la siguiente manera. Primero el orden cuadrático, luego los órdenes, por ejemplo, x menos 1 por x más 1. ¿De acuerdo? Entonces, pues rápidamente ya sabemos cómo se factoriza. Ahora vamos a dar inicio con el método de fracciones parciales, ¿sí? Fracciones parciales. Y bueno, por el método de fracciones parciales, el truco que yo te puedo enseñar es que hay que multiplicar por toda la ecuación por este factor. Es decir, así como factorizamos, vamos a multiplicar lo siguiente. Sabemos que tenemos que colocar un término lineal, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque este término es cuadrático, entonces arriba debe haber un término lineal, ¿verdad? Entonces, abajo está el término cuadrático, arriba debe ir un término de menor orden. Aquí tenemos un término lineal, por lo tanto arriba debe ir pues una constante, le vamos a llamar c, es un número. De igual manera aquí tenemos un orden lineal, por lo tanto tendría que ir un orden menor. El orden menor es una constante. ¿De acuerdo? Pues bueno, en ese sentido, esto nos tiene que dar lo que hay arriba de la integral, esta expresión, x. ¿De acuerdo? Y bueno, pues el método está sencillo, pues hay que multiplicar. Cuando multipliquemos, aquí nos va a quedar a x más b, ¿sí? Pero esto se va a cancelar, ¿verdad? Entonces, pues ya sabemos que lo único que nos va a quedar es x menos 1 por x más 1. Luego nos va a tocar c, ¿sí? Si ves, ahora el quien se va a cancelar es x menos 1, ¿verdad? Entonces, únicamente nos va a quedar x más x cuadrada más 1 multiplicado por x más 1. Luego d, en ese d se va a cancelar esto y esto, ¿verdad? Pero bueno, entonces tenemos d y me va a quedar x cuadrada más 1 por x menos 1. Y esto tiene que ser igual a x. Las fracciones parciales, si las descomponemos y ordenamos, hay un método que es más largo, el que tenemos que pues organizar una serie de ecuaciones lineales, en este caso una serie de 4×4, pero no es necesario, te voy a enseñar un truco. Para que esta expresión sea válida, por ejemplo, nosotros podemos simplificar. ¿Qué pasaría si nosotros deseáramos que x vale 1? ¿Por qué 1? Porque estos son los factores de la raíz. Si esto lo igualas a 0, entonces hay una raíz que x igual a 1. Si esto lo igualas a 0, es decir, esta expresión, te queda que x vale menos 1. ¿Estás de acuerdo? Entonces, en ese sentido, cuando nosotros tenemos ese aspecto, pues ya tenemos dos valores, ¿verdad? Entonces, algo muy importante pues es ver dónde se hace 1. Entonces, si yo sustituyo x igual a 1, ¿en dónde? En esta expresión matemática que tenemos aquí, pues va a ser mucho más fácil. Dice, sustituyo x igual a 1, pues todo esto se va a cancelar, ¿verdad? A por 1 más b, pero aquí 1 menos 1 por x más 1 más c,
1 al cuadrado más 1 por 1 más 1 más d 1 al cuadrado más 1 por 1 menos 1 y x vale 1. Si te das cuenta, todo esto se va a cancelar y ¿qué me va a quedar únicamente? Me va a quedar c. 1 al cuadrado es 1 más 1. 1 más 1 es 2 igual a 1. Entonces tenemos aquí c, 2 por 2 igual a 1. Y rápidamente encontramos c, 1 sobre 4. ¿De acuerdo? Muy fácil, ¿verdad? Y de la misma manera ahora vamos a encontrar otra variable. Ahora nos vamos, ¿qué pasaría si x vale menos 1? Pues si x vale menos 1, pues ya sabemos que a x más b está multiplicado por x, que sería menos 1, pero aquí sería menos 1 más 1 y ahí se va a cancelar. Luego va a ser c menos 1 al cuadrado más 1, ¿sí? Por menos 1 más 1. Se va a cancelar. Luego es más d, que sería x cuadrada menos 1, es decir, menos 1 al cuadrado más 1, multiplicado por x menos 1, que sería menos 1 menos 1. Y esto sería igual a menos 1, ¿por qué? Porque hay una x. Y fíjate, ¿quiénes se cancelan? Menos 1 más 1, 0. Menos 1 más 1, 0. Y me queda solamente d. Y va a quedar d menos 1 al cuadrado. No olvides que es 1 más 1. Menos 1 es menos 2. Entonces igual a menos 1. Entonces d va a ser 2 por menos 2 igual a menos 1. Y aquí me va a quedar menos 1 sobre menos 4. Y esto me queda también un cuarto. ¿De acuerdo? Entonces, como puedes notar, es muy rápido encontrar el valor de d, ¿sí? Ahora, otro valor que podemos asignar por conveniencia es x igual a 0. ¿Por qué por conveniencia? Porque si te das cuenta, si x vale 0, a se va a cancelar, ¿verdad? Entonces vamos a hacerlo. Dices, pues va a quedar a por 0 más b, ¿sí? Multiplicado por 0 menos 1, ¿sí? Por x más 1, 0 más 1, ¿sí? Más c. Se multiplica x cuadrada, 0 al cuadrado más 1, ¿sí? Por x más 1, 0 más 1. Luego, más d. Y aquí me quedaría 0 al cuadrado más 1, ¿sí? Por x menos 1, 0 menos 1. Y esto tendría que ser igual a x igual a 0. Entonces aquí, como puedes notar, pues nos va a quedar simplemente b. De este lado menos 1 por 1 más c, 1, ¿sí? Por 1 más d, 1 por menos 1 igual a 0. Entonces esto equivale a menos b más c menos d igual a 0, ¿verdad? Recordar que c y d ya lo tenemos, entonces b lo despejamos de aquí y me queda que vale c menos d. Pero c es un cuarto y d vale un cuarto y esto entonces sería 0. b entonces vale 0. Ahora para encontrar el siguiente valor, pues tú puedes elegir y dar el valor que tú quieras. Por ejemplo, podemos dar x igual a 2. Entonces sería a por 2 más b, ¿sí? Multiplicado por x menos 1 por x más 1. Entonces sería por 2 menos 1 por 2 más 1. Más b, ¿sí? Que estaría multiplicado por x al cuadrado más 1 por x más 1. Sería 2 al cuadrado más 1 por 2 más 1. Más, perdón, aquí es c. Y luego más d, que está multiplicado por x cuadrada más 1 por x menos 1. Entonces 2 al cuadrado más 1 por 2 menos 1 y igual a x. X es 2.
Y como ya conocemos b, c y d, pues solo buscamos a. Entonces aquí va a ser 2a más b multiplicado 2 menos 1, 1 por 3 más c. 2 al cuadrado es 4 más 1 es 5 por 3 más d. 5, 2 al cuadrado más 1 por 2 menos 1, 1. Esto es igual a 2. Y bueno, entonces aquí podemos multiplicar, me queda 6a más 3b, ¿de acuerdo? Aquí me quedaría 15c, 5d es igual a 2. Entonces 6a va a ser igual a 2 menos 3b menos 15c menos 5d. Ahora 2 menos 3b vale 0, ¿verdad? Dijimos que b vale 0. 15, esto es un cuarto, menos 5 por un cuarto. Bueno, aquí lo voy a escribir bien, 5 por un cuarto. Y nos queda 6a es igual a 2 menos 15 cuartos menos 5 cuartos, es 2 menos 20 cuartos. 2 enteros a cuartos, pues son 8 cuartos, ¿verdad? Es 8 entre 4 es 2, menos 20 cuartos, esto es menos 12 cuartos. Y entonces 6a es igual a menos 12 sobre 4. A es igual a menos 12, 4 por 6, ¿verdad? Menos 12 sobre 6 por 4, 24. Esto es 1 y mitad es 2. Entonces a vale menos un medio, ¿de acuerdo? Y ya ves cómo de esa manera es más rápido encontrar a, b, c y d o las constantes en fracciones parciales, a diferencia que hubieras establecido un sistema de 4 incógnitas. Pues bueno, entonces ya teniendo eso, pues hay que integrar, ¿no? Esa integral, entonces, que es x diferencial de x sobre x a la cuarta menos 1, comentamos que era igual a x de x entre dx cuadrada más 1 por x más 1 por x menos 1, ¿verdad? A ver. X menos 1 por x menos 1 por x más 1, ¿de acuerdo? Y llegamos a la conclusión que esto se puede integrar como a x más b sobre dx cuadrada más 1, diferencial de x más c sobre x menos 1, diferencial de x más d sobre x más 1, diferencial de x. Y bueno, entonces lo que hacemos es sustituir. Ya encontramos que a pues vale menos un medio de x, b es 0, x cuadrada más 1, diferencial de x. C dijimos que es un cuarto, diferencial de x sobre x menos 1. Y d, pues ya sabemos que es un cuarto sobre x más 1. Entonces esta integral queda rápidamente menos un medio de diferencial de x, x de x, x cuadrada más 1, más un cuarto, lo voy a escribir bien, de la integral de diferencial de x sobre x menos 1, más un cuarto de la integral de diferencial de x sobre x más 1. Como puedes notar, esta integral, si la derivas o si cambiáramos de variable, su derivada es 2x de x. Y arriba ya tenemos x de x. ¿Qué hace falta? Pues hace falta completarla, un medio. ¿De acuerdo? Y nos va a quedar un medio de ¿qué? Del logaritmo de x cuadrada más 1. ¿Estás de acuerdo? La derivada de esto es 2x de x. Entonces ya tenemos esto aquí. ¿Qué nos falta? El 2, pero tiene que pasar inverso, como un medio. ¿De acuerdo? Entonces, pues en ese sentido ya tenemos esto.
Y luego esto pues es directamente la derivada de esto es de x, ya está arriba, entonces un medio de logaritmo de x menos 1. Y aquí es un cuarto de logaritmo de x más 1, más una constante. Y bueno, de ello podemos deducir que esto es un cuarto de logaritmo de x cuadrada más 1. Por propiedades de los logaritmos podríamos decir que esto es una diferencia, que el logaritmo de este producto pues equivale a la suma, ¿sí? Más una constante. Ahora tenemos otra propiedad de los logaritmos, la división. Entonces podemos decir que un cuarto de logaritmo de x menos 1 por x más 1 menos un cuarto de logaritmo de x cuadrada más 1 más una constante. Esto equivale a una diferencia de cuadrados, entonces sería x cuadrada menos 1 menos un cuarto de logaritmo de x cuadrada más 1 más una constante. Y por propiedades de logaritmos, pues esto es una división. X cuadrada menos 1 entre dx cuadrada más 1 más una constante. O simplemente un cuarto de logaritmo x cuadrada menos 1 x cuadrada más 1 más una constante. Y listo. Hemos terminado la ecuación resuelta por el método de fracciones parciales. Ahora vamos a resolver esa misma integral, pero por el método, por el método que le llamamos de sustitución trigonométrica, ¿sí? En sustitución trigonométrica tenemos lo siguiente. Sabemos que x de x sobre x a la cuarta menos 1 lo podemos escribir como x de x al cuadrado menos 1 al cuadrado. Así lo podemos escribir por fracciones trigonométricas. Y entonces vamos a construir el triángulo rectángulo correspondiente pues al método de sustitución trigonométrica, ¿sí? Y bueno, entonces sabemos que este ángulo le llamamos θ, ¿sí? Y entonces aquí, recuerda que esto es la hipotenusa, sería aquí x cuadrada, ¿sí? De preferencia vamos a colocar la base como 1, y entonces aquí me va a quedar raíz de x cuadrada al cuadrado menos 1 al cuadrado, ¿de acuerdo? Y bueno, de aquí podemos sacar dos expresiones trigonométricas, por ejemplo, la de coseno. Coseno de θ es cateto adyacente, ¿sí? Sobre de hipotenusa, ¿sí? O si hacemos 1 sobre coseno de θ, que esto es igual a secante de θ, esto sería x cuadrada. ¿Estás de acuerdo? Únicamente invertimos esto porque el inverso es secante. Y al tener entonces x cuadrada igual a secante de θ, podemos derivar. Aquí quedaría 2x diferencial de x y aquí secante. La derivada de secante es secante de θ, tangente de θ, diferencial de θ, ¿sí? Y entonces, como puedes notar, podemos despejar x de x como secante de θ, tangente de θ, diferencial de θ, sobre 2, ¿sí? Ahora vamos a buscar otra expresión matemática que nos ayude en el proceso. Y uno de ellos tendría que ser la siguiente. Si nosotros hacemos seno, bueno, tangente, mejor dicho, podemos hacer seno. A ver qué podemos hacer. Bueno, vamos a hacer tangente de θ. Esto sería x a la cuarta, ¿de acuerdo? Menos 1 sobre de 1. Si nosotros
elevamos esto de tangente al cuadrado, pues me quedaría raíz de x cuarta menos 1 sobre 1 al cuadrado. Entonces tangente cuadrada de teta sería x a la cuarta menos 1 sobre 1. Entonces ahora ya que tenemos, pues únicamente sustituimos, ¿verdad? En lugar de x, pues secante de teta, tangente de teta, diferencial de teta. Y en lugar de x a la cuarta menos 1, pues simplemente tangente cuadrada de teta. Simplificamos, se va una tangente y esto me queda secante de teta, diferencial de teta sobre tangente de teta. Y bueno, entonces ahora que continuamos a integrar, entonces aquí tenemos secante, podemos escribirlo 1 sobre coseno de teta, ¿sí? Y lo multiplicamos por 1 sobre tangente de teta, diferencial de teta. Pero sabes tú que la tangente es seno sobre coseno, entonces 1 entre tangentes, cotangentes, lo inverso, ¿verdad? Sería 1 entre d coseno de teta. Esto equivale al inverso, es decir, si tangente es seno entre coseno, 1 entre tangente es coseno entre d, seno diferencial de teta. Se cancela esto y nos queda integral de diferencial de teta sobre seno de teta, o lo que equivale cosecante de teta, diferencial de teta. 1 entre d seno es cosecante. Y bueno, ¿cómo integramos cosecante de teta? Perdón, hay algo que no hemos averiguado. El 2. Aquí tenía que haber un 2, entonces un medio, ¿verdad? Porque aquí está el 2. Entonces ese 2 pues aparece aquí, un medio. Entonces la integral, un medio de la integral de cosecante de teta, diferencial de teta. Esto equivale a un medio la integral de cosecante de teta. ¿Sí? Tú puedes tenerlo que equivale o es igual, la integral de cosecante equivale a logaritmo, ¿sí?, de cosecante de teta menos cotangente de teta. A eso equivale y ya tenemos más una constante. Y hemos terminado, pero bueno, tenemos que dejar todo en términos de x. Este es un medio, logaritmo, y cosecante a qué es igual. Bueno, nos vamos al triángulo. Si nosotros sacamos seno de teta, cateto opuesto, sería x cuarta menos 1 sobre hipotenusa. Eso sería seno. Ahora, si nosotros queremos cosecante de teta, pues sería lo inverso, x cuadrada entre raíz de x cuarta menos 1. ¿De acuerdo? Entonces eso equivale a cosecante. Ahora, si ya tenemos tangente, pues cotangente es lo inverso, ¿verdad? Sería 1 sobre x cuarta menos 1. Eso sería cotangente. Y bueno, entonces únicamente lo sustituimos. Ya miramos que cosecante es x cuadrada sobre raíz de x cuarta menos 1. Y cotangente 1 sobre x cuarta menos 1. ¿De acuerdo? Estos tienen el mismo denominador, pues los podemos simplificar aún más. Un medio de logaritmo. Y si te das cuenta, aquí nos queda x cuadrada menos 1 sobre raíz de x cuarta menos 1. ¿De acuerdo? Y pues ahora lo que podemos hacer es aplicar un poco más de las propiedades de los logaritmos. O
también hacemos lo siguiente, 1/2. Sabemos que esto equivale a x cuadrada menos 1, ¿verdad? Propiedades de los logaritmos, menos 1/2 del logaritmo de x a la cuarta menos 1, ¿verdad? A la 1/2, porque esto es raíz, ¿sí? Y entonces podemos nosotros factorizar ese x al cuadrado menos 1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sería esto que está aquí como lo hemos manejado. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Esto equivale a 1/2 del logaritmo de x cuadrada menos 1. Menos, vamos a bajar la propiedad de 1/4. 1/2 por 1/2 y me va a quedar logaritmo de x a la cuarta menos 1. ¿Estás de acuerdo? Y entonces esto equivale a 1/2 del logaritmo de x cuadrada menos 1 menos 1/4 del logaritmo, pero esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Aquí podemos factorizar x cuadrada más 1 por x cuadrada menos 1. Es lo mismo que x a la cuarta menos 1. Y por propiedades de los logaritmos, esto también es cierto. 1/2 del logaritmo de x cuadrada menos 1 menos 1/4 del logaritmo de x cuadrada más 1 menos 1/4 del logaritmo de x cuadrada menos 1. Si observas, aquí podemos simplificar, aquí tenemos algo similar, ¿sí? Entonces, 1/2 del logaritmo de x cuadrada menos 1 menos 1/4 del logaritmo de x cuadrada menos 1. Aquí tenemos menos 1/4 del logaritmo de x cuadrada más 1. Pues esto lo podemos poner en términos de cuartos y sería 2/4, no 1/2. Entonces me quedaría 1/4 del logaritmo de x cuadrada menos 1, todo esto. Menos 1/4 del logaritmo de x cuadrada más 1. Por supuesto, ahí está la constante. Siempre, creo no la anoté, pero aquí es más constante, más una constante. Y aquí pues factorizamos por propiedades de los logaritmos. Esto equivale a x cuadrada menos 1 sobre x cuadrada más 1. Más una constante. Y como puedes notar, por ambos métodos llegamos al mismo resultado. ¿De acuerdo? Pues bueno, si te gustó este video, por favor compártelo. Y si tienes una u otra integral que yo pudiera considerar para ayudarte en tus estudios, pues déjala aquí en este canal o coméntalo y con gusto podríamos apoyarte. Pues bueno, por favor, suscríbete al canal y nos vemos en un siguiente video. Saludos.